Hola a todos, hoy os hablo desde aquí, os hago la intro desde aquí, desde Cabo Pino, para enseñaros un poquito lo chulo que es este puerto pequeñito que está a las afueras de Marbella. Y también para hablaros de mi nuevo proyecto de manualidades, que tiene como materia algo que sale del mar. Por eso he pensado que aquí pegaría a hacer la intro. Bueno, es un proyecto que la verdad es que lleva parado ya bastantes años, lo empecé, me encantó y por alguna razón lo dejé aparcado pensando que seguiría otro día. Hoy es el día, hoy voy a seguir y este es el vídeo de... Mi jardín colgante lo he hecho con plantas naturales, pero si lo preferís podéis usar plantas artificiales que dan menos alegrías pero también dan menos disgustos. Antes de rendiros, quiero contaros un poco sobre la familia de las tillandsias o plantas del aire, que son casi tan fáciles de cuidar como las suculentas, porque se propagan solas, no tienen tierra ni maceta y viven de la humedad ambiental. Yo he escogido una tillandsia colgante que se conoce como el musgo español, que seguro conocéis de vista, de películas de horror o de fotos de zonas pantanosas donde proliferan por su abundante humedad. En mi centro de jardinería local hay un surtido muy variado de tillandsias, con un precio de entre 2 y 16 euros. Y como me encantaron todas, no pude resistirme y terminé comprando algunas más. Aunque para este proyecto lo que mejor encaja es la tillandsia usneoide porque su forma asemeja los tentáculos de una medusa, que era justo lo que buscaba para colgar de mis caparazones de erizo. Y hablando de plantas, no sé si sabíais, pero aquí al lado del mar, en la Costa del Sol, crecen lirios en este tipo de entorno que es de lo más difícil, o sea, solamente hay arena, un montón de sequía y mucho sol, demasiado sol a veces para las plantas. Bueno, pues este lirio tan increíble sobrevive aquí, es un bulbo y nace todos los años. Así de bonita es la naturaleza. Se pueden ver desde el sendero marítimo entre Cabo Pino y Mijas, que están al este de Marbella. Donde a las 7 y 10 de la mañana, increíble, se encuentra ya uno a los primeros guiris tomando el sol. Bueno, seguimos con el vídeo. Hay muchos tamaños, formas y colores de caparazones de erizo marino. Son porosos porque están hechos de calcio, así que se dejan pintar con rotuladores, como yo hice con este de aquí para probar. El resto lo dejé al natural. Suelen tener una apertura superior y una inferior, que es donde va el musgo. Voy a enseñaros la forma más simple y minimalista de suspender los caparazones y luego otra que es por la que yo he optado, más elaborada y colorida usando fornituras y cuentas. Para colgar los caparazones podéis usar hilo de nylon y dos botones que deben de ser más grandes de lo que es el orificio superior. Cuando hayáis pasado el segundo botón, que va por encima de la carcasa, hacéis otro triple nudo y un último para cerrar las terminaciones del hilo y poder colgar vuestra creación. Si optáis por usar plantas artificiales, tendréis que pasar el hilo con un botón ya engarzado por el centro de las capas de la planta. Luego pasáis el hilo por la carcasa y lo fijáis con otro botón. Esta es la forma más fácil y sencilla de suspender los caparazones. Ahora bien, si queréis llevar la decoración al próximo nivel, quedaros aquí que voy a compartir algunas de las técnicas que aprendí haciendo bisutería artesanal. Parece que han pasado 1000 años desde que tuve la tienda de bisutería artesanal en un pueblo muy bonito de España que se llama Santillana del Mar, que está en Cantabria. Bueno,
De por aquel entonces, de esa tienda, me han sobrado una cantidad de cuentas y de avalorios impresionante. Y para este proyecto voy a utilizar muchos de ellos. Qué suerte tengo yo. Pero si no tenéis la misma suerte, podéis también deshacer algún collar, pendientes, bisutería, pulsera, algo que tenga cuentas. Obviamente que no os lo ponéis, ni os gusta ya, os hayan regalado, pero no es vuestro estilo. Sabéis a qué me refiero, ¿no? And the sky is full of rain when I'm worrying about what I can't change. I take a look at my reflection and try to make a funny face. And for a second on my soul. Lo transformáis, lo deshacéis y podéis utilizar esas cuentas sin tener que ir a comprar nada nuevo. Es lo que se llama el reciclaje creativo. Estas son algunas de las cadenas para gafas que elaboraba para vender en mi tienda. Dejadme un comentario si queréis que os enseñe cómo se hacen. El estuche también es una creación mía. El tutorial lo encontráis en mi canal y ahora volvemos al proyecto de hoy porque me estoy enredando y eso se me da casi mejor que las manualidades. Yeah, if we just smile. Veamos, ¿dónde me había quedado? Ah, bueno, sí, los botones. Bien, pues como a mí los botones solos no me gustan, los he cubierto con esta especie de campanas, que se llaman tapas. Son terminaciones para cuentas o para borlas y las hay de muchos tamaños, colores, formas. Si las usáis, aseguraros de que los botones no sobresalen por debajo. O sea, que las tapas lo tapan. Que lo cuente esto yo, ¿eh? We can forget all of our troubles for a while. El resto es igual que antes. Pasáis el hilo por el primer botón, luego la carcasa, el segundo botón y al final la tapa. Si le ponéis una cuenta o dos antes de hacer el nudo final, no se notará tanto que si la hacéis justo encima de la tapa. Para añadir fornituras metálicas yo prefiero usar alambre o anillas dobles. Pero antes quiero compartir con vosotros cómo y dónde podéis encontrar estas carcasas. Después de una caminata toca una buena ducha y eso es lo que he hecho. Bueno, se me ha olvidado mencionar en la intro que si no vivís cerca del mar no pasa nada. Estas carcasas de erizo yo me las encontré un día después de una tempestad. Fue una semana entera de lluvias y ahí en una pausa que hubo fuimos a caminar, mi marido y yo a la playa y me las encontré. Las lavé, las puse al sol porque la verdina esa que llevaban obviamente de vivir en el mar, pues no se quitó solamente lavándola, pero sí se quitó poniéndolas al sol y esperando, porque hace 2 años que me las encontré. Mucho tiempo y he estado esperando para encontrar el momento, la inspiración y todo eso. Bueno, pues ya ha llegado. A lo que yo iba es que si no vivís cerca del mar, si no las podéis recolectar vosotras mismas, no pasa nada porque las venden en línea. Eso sí, como ya os decía antes, tened cuidado porque son súper frágiles. Si las vais a comprar, comprarlas de un sitio o bien donde vosotras mismas las podáis ir a recoger. Por ejemplo, un centro de jardinería, sé que el mío aquí lo vende, o algún sitio en línea que tenga buenas recomendaciones. Comprarlas de más cerca en vez de más lejos porque así tienen menos probabilidad de romperse. Y ahora ya volvemos al vídeo. Si no tenéis anillas, podéis hacer un bucle con el mismo alambre. Cortáis un trozo, lo dobláis por la mitad y dejáis que sobresalga unos 4 centímetros por encima del erizo. Lo pasáis por los botones y le dais vueltas a una mitad solo del alambre, porque con la otra vamos a hacer un bucle. Del que podéis colgar los abalorios o fornituras. A partir de aquí el proceso es el mismo. Cortáis un trozo de hilo lo suficientemente largo como para dejar la carcasa colgando a la altura que escojáis. Y ya podéis empezar a añadirle cuentas al hilo. Ahora bien, considerad que mientras más largas hagáis las tiras de cuentas, más peso tendrá que soportar el hilo. Y que los nudos se pueden abrir. Para evitarlo, podéis usar estas diminutas cuentas que se llaman crimp. Las podéis poner simples o dobles. Cuando las tengáis en situ, las aplastáis con fuerza y listo.
sostienen los componentes en su lugar y aguantan un montón de peso. Gonna make it alright if Es la clásica terminación que se utiliza en bisutería para asegurarse que las cuentas, perlas, etc. no se suelten. we just Para terminar las tiras le he añadido otra de estas crimps y he pasado el hilo por una anilla doble, por si acaso en el futuro quiero pasar un hilo o un alambre y colgarlas todas en fila suspendidas. Cuando terminéis, dividís la madeja, por llamarla de alguna forma, de la planta en varias secciones o manojos y las metéis dentro de la carcasa. Y listas quedan para colgar. take tomorrow on we start. If we just smile, we can forget all of Lo primero que hice nada más llegar del centro de jardinería fue darles una buena ducha, porque venían bastante sequitas del centro de jardinería. A partir de ahí las humedezco con más o menos frecuencia dependiendo de la época del año, usando un vaporizador. Os dejo en la casilla un vídeo que ha hecho un chico español sobre los cuidados de estas plantas que es muy bueno haciéndolo. Y después de la caminata o cualquier tipo de trabajo duro es bueno, es una pequeña recompensa, ¿por qué no? Yo me voy a desayunar ahora. Os dejo este tutorial aquí, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y, ¿por qué no?, suscribiros a mi canal. Si os gustan las manualidades, tengo muchísimas ideas y son todas vuestras si las queréis. Nos vemos en el próximo vídeo.